Bienvenidos de nuevo amantes de la literatura. Hoy os traigo un nuevo videoartículo de la sección dedicada a dar consejos para aprender a escribir nuestras propias obras. ¿Y a qué lo voy a dedicar hoy? Pues ni más ni menos que hablar de la voz narrativa. ¿Qué es eso de la voz narrativa? Pues lo explicaremos ahora con detalle, pero principalmente es fundamental que nos demos cuenta de que los autores no somos los narradores de nuestras obras. Os puede sonar extraño, pero hoy lo vamos a entender aquí. Y lo vamos a entender a través de 5 puntos fundamentales. Hablemos de la voz narrativa. Como os decía en la introducción, es fundamental entender que nosotros no somos los narradores de nuestras obras. El autor es el pringaillo que se pone delante del ordenador y del teclado a devanarse los sesos y a escribir, o sea, nosotros. Pero el narrador es la voz que dentro de nuestra obra va narrando los hechos. Y esa voz es una voz ficticia, de un personaje ficticio. Ese es el narrador. La voz narrativa es el estilo que utiliza ese narrador para transmitir los hechos al lector. Quizá os resulte un poco raro que estemos hablando de voces cuando nos estamos refiriendo a la literatura, a algo escrito. Pero tenéis que tener en cuenta que la literatura empezó como una transmisión oral. No sé si os acordaréis de las figuras de los trovadores y juglares en la Edad Media que iban relatando historias que habían sucedido de amor o de crímenes, con pequeños murales adornados con dibujos e ilustraciones. Muchas veces eran relatos cantados. De ahí salió la literatura, así que en origen la literatura es una voz hablada, y esa voz sigue estando en nuestros relatos. Y fue así que después de Dios, aquel me dio la vida y a pesar de ser ciego me alumbró y me enseñó a vivir. Más verdad es que me enseñó a fuerza de engaños, de coscorrones, de hambre. Existen 3 tipos principales de voces narrativas de acuerdo al modo en que se produce la narración. Cada una de ellas se suele caracterizar por el uso de una persona gramatical distinta. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Y tienen unos nombres un poco sofisticados, pero que los veremos ahora. No os asustéis, no es necesario acordarse de estos palabras, pero sí es importante saber lo que son para saber luego utilizarlos. Porque ya os digo, elegir la voz narrativa es vuestra primera y fundamental elección a la hora de empezar un relato. Estos 3 tipos de narrativa suelen llamarse narrativa homodiegética, narrativa autodiegética y narrativa extradiegética. Como ya os dije, unos nombres bastante complicadillos, pero que vamos a ir viendo en detalle. Así que empecemos por nuestro punto número 2, narrativa homodiegética. ¿Qué es la narrativa homodiegética? Pues es aquella que se produce cuando el narrador es uno de los intervinientes en la historia, es decir, la narración se realiza desde dentro de esta por uno de sus protagonistas. Lógicamente puede ser el protagonista absoluto de la historia o un actor secundario, por eso hablamos de 2 tipos de narradores homodiegéticos, el narrador homodiegético protagonista y el testigo. El protagonista, ser el mismo el que narra su propia historia, narra hechos que le han sucedido a él. Eso sí, tiene la limitación de que solo puede saber lo que le ha sucedido a él, pero no lo que le ha sucedido a los demás, salvo que alguien se lo cuente, salvo que por terceras personas. Un relato de este tipo, pues lo podemos encontrar por ejemplo en la novela de Drácula. Ahí la narración se realiza a través de distintos diarios y cada diario es narrado en primera persona por aquel al que le ha pasado y narra su punto de vista de lo que ha estado ocurriendo. El lector conoce la historia a través de distintos narradores homodiegéticos. Y luego tenemos como ejemplo del segundo tipo de narrador homodiegético el que llamamos testigo, que es aquel que no es protagonista, que es un actor secundario de la historia. Pues por ejemplo lo podemos encontrar en las novelas de Arthur Conan Doyle, en Sherlock Holmes, donde el narrador suele ser Watson, que Watson es un ayudante de Sherlock Holmes, narra las aventuras de este, pero desde un punto de vista externo. Tiene la ventaja de que conoce más hechos de los que conoce Sherlock Holmes, así que puede narrar más puntos de vista. Este tipo de narraciones, las homodiegéticas, que son desde dentro, se realizan normalmente en primera persona y siempre tienen un tono más intimista y más personal. El segundo tipo de voz narrativa es el que llamamos narrativa autodiegética. Para mí es el más complicado de utilizar, y lo es porque este tipo de narrativa se produce cuando el narrador, siendo el protagonista, no realiza la narración en primera persona, sino en segunda persona. Es decir, en este caso, se narra lo que a uno le pasa, pero lo narra el narrador como si estuviese hablando con un reflejo de sí mismo en un espejo, como si estuviese desdoblando su personalidad. Es una narración un tanto extraña y difícil de manejar, pero puede ser muy efectista. En algunos casos se utiliza incluso para crear conversaciones entre el protagonista y el propio lector, haciendo que el lector se introduzca en la historia.
Es muy interesante en algunos ratos, pero como ya os digo, a mí me resulta bastante complicado de utilizar con solvencia. From your secret friend. Who? Having a clue. Let's play a game, just me and you. Any of this mean anything to you? You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? Y el tercer y último tipo de voz narrativa sería el que llamamos voz narrativa extradiegética, que es ni más ni menos que cuando el narrador no pertenece a la historia, sino que es alguien externo, que narra desde fuera. Pero claro, narrar desde fuera se puede hacer de distintas maneras, por eso consideramos normalmente tres tipos de narradores extradiegéticos. El que llamamos exicente, que es un narrador externo, aunque sin embargo está identificado con uno de los personajes, es decir, aunque no es la voz directamente del personaje, lo que realmente sabe lo hace a través de uno de los personajes. Luego tenemos el que llamamos narrador deficiente, que es un narrador que tiene menos conocimiento que los mismos personajes de la historia. Digamos que el narrador descubre lo ocurrido a través del propio lector. Y por último tenemos el narrador omnisciente, que es un narrador omnipotente. Lo sabe todo de la historia, de todos los personajes, incluso del tiempo, del pasado y del futuro. Este tipo de narraciones utilizan el flashback y el flash forward, como vimos en el anterior vídeo, y lo podemos ver en muchas historias como la Guerra de los Mundos, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de voz narrativa suele hacerse en tercera persona, y es el más común en novelas e historias largas, porque es más fácil de manejar y te permite más versatilidad. Si tienes una voz narrativa omnipotente, un narrador omnipotente, te permite abarcar la historia desde todos los puntos de vista y te permite hablar de las experiencias de cualquiera de los personajes, haciendo que el lector se identifique con quien a ti te interesa en cada momento. Y eso pues puede ser muy interesante y desde mi punto de vista el más adecuado para narraciones largas. Los otros tipos de narradores hay que usarlos con mucho cuidado porque es fácil caer en cansar al lector y dificultar su identificación con la obra. Nadie habría creído en los primeros años del siglo XXI que nuestro mundo estaba siendo observado por inteligencias superiores a la nuestra. Que mientras los hombres atendían a diversos asuntos, éstas los observaban y los analizaban. Tal como un hombre a través de un microscopio estudia las criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. Infinitamente satisfecho de sí mismo, el hombre iba y venía por el globo, seguro de su dominio sobre el mundo. Pero a través del abismo del espacio, intelectos vastos, fríos y hostiles contemplaban nuestro planeta con ojos envidiosos y lentos, pero seguros. Trazaban sus planes contra nosotros. Pero claro, todo esto está muy bonito. El gran problema, como ya dijimos al principio, es que hay que elegir la voz narrativa antes de empezar a escribir. Y claro, ¿cómo la elegimos? ¿Cuál es la adecuada para cada caso? Yo os he dicho un poco mis preferencias, pero eso es algo que tiene que elegir cada escritor. Y para hacerlo hay que tener en cuenta nuestro cuarto punto, que es saber y tener muy claro cuál es la intención comunicativa de nuestra obra. ¿Y qué es la intención comunicativa? Pues es definir muy bien qué es lo que persigues con tu narración. Sobre la intención comunicativa se podría hablar muchísimo, incluso daría para que hiciésemos otro videoartículo completo, pero voy a intentar simplificarlo y ajustarlo a lo que son las narraciones ficticias. Desde mi punto de vista, podemos hablar de tres tipos de intenciones comunicativas cuando estamos hablando de ficción. Podemos tener una intención argumentativa, que es cuando quieres defender una idea central dentro de tu relato. Es decir, por ejemplo, quieres hacer una novela, pero realmente tú lo que estás defendiendo a través de la novela
pues es el feminismo. Quieres hacer que los personajes comprendan principios feministas, que el lector se implique profundamente en esta obra y entienda tu mensaje. Para eso, yo veo más adecuado utilizar la primera persona, es decir, un narrador homodiegético, porque te permitirá introducir al lector de una manera mucho más emocional en tu relato. What I'm about to tell you is top secret. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. Otro tipo de intención puede ser una intención descriptiva, es decir, que para ti lo principal de tu relato sea contar cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales, pero también los sentimientos. Por ejemplo, un relato de viajes. En este sentido, la voz narrativa en tercera persona y un narrador omnisciente puede ser lo más adecuado. Aunque, como en el caso anterior, si lo que te interesa es profundizar en los sentimientos mediante la descripción de una experiencia personal, volvería a ser el más adecuado el relato en primera persona. Y por último tendríamos la posibilidad de que tu relato tenga una pura intención literaria, que es cuando nos centramos en el propio relato de las historias y acontecimientos, ¿no? La auténtica obra pura y dura literatura. Es la intención comunicativa más habitual de las obras de ficción y en esta pues en realidad podría valer cualquiera de las voces narrativas. Personalmente prefiero la tercera persona, ya que me resulta más versátil y fácil de manejar, como ya os he comentado. En definitiva, antes de poneros a escribir debéis definir muy bien cuál es la intención que persigue vuestro relato, qué emociones queréis despertar en vuestro lector y con eso definir qué voz narrativa vais a utilizar para realizar vuestra historia. Solo a partir de ese momento podéis lanzaros a la escritura, que es lo que realmente nos gusta a todos, pero hacerlo siempre con una base sólida, y elegir la voz narrativa es la base más sólida de todas. Y con eso llegamos al fin del videoartículo de hoy. Espero que os haya gustado, que es un poco denso el tema este de las voces narrativas, pero muy fundamental. Y nos vemos en el siguiente videoartículo. Como siempre, comentadme todo lo que queráis y suscribiros a la campanita si os ha gustado. Así que hasta la semana que viene.